Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio. Continuemos con nuestra serie acerca de la justificación. La justificación es el punto álgido del Evangelio. Hermanos, el centro del Evangelio es la redención de Cristo. Y la esencia de la redención de Cristo es la sustitución. Y eso es lo que explica la doctrina de la justificación. La justificación por la fe sola es la doctrina que nos explica mejor este glorioso Evangelio. Fallar en el conocimiento y en el entendimiento de esta doctrina nos trae fatales consecuencias espirituales, como habíamos estado viendo, no solamente consecuencias espirituales en este mundo, nunca vamos a poder estar bien con Dios y en el futuro seremos eternamente condenados por Él, justamente condenados por Él. Por el contrario, entender y profundizar en esta doctrina evangélica nos dará una base firme acerca de la obra de Cristo, en la cual somos justificados, como vamos a ir viendo. Y además, entender esta doctrina producirá en nosotros una mayor seguridad de salvación, además de un mayor gozo en nuestros corazones y a la vez una mayor gratitud hacia nuestro Padre por tan maravillosa salvación que nos otorgó por medio de la obra de Cristo. Y en esa obra descansamos. En esa obra descansamos y, como vamos a ver hoy, esa es la base legal. Esto no fue algo que Dios solamente dijo: siento bonito hacia ellos, pues quiero perdonarlos y voy a hacer como que no pecado. No, el pecado se tenía que condenar, la ley tenía que ser obedecida, el pacto de obras tenía que ser satisfecho, tenía que ser cumplido, pero ya no puede ser por nosotros sino por Cristo. Esta doctrina de la gracia, llamada la justificación, nos explica mejor que ninguna otra lo que significa la imputación. Vean esto: los sinónimos de la palabra imputación es la sustitución, la representación, la transacción, la transferencia entre los pecadores y Cristo. Esta doctrina nos lo explica mejor. Todas esas palabras son términos legales, forenses, judiciales. Repito: imputación, sustitución, representación, transacción, transferencia. Y es algo legal que ha sucedido de manera real en el tribunal del Padre. Vean esto: esta doctrina también explica mejor toda la obra redentora o de rescate. Recuerden que la palabra redención es sinónimo de rescate. Explica mejor toda la obra redentora o de rescate hecha por Cristo. Es decir, esta doctrina explica mejor que ninguna la expiación de Cristo, la propiciación, su muerte y su resurrección. No es poca cosa recordar que por esta doctrina el mundo religioso se dividió hace más de 500 años, lo que conocemos como la Reforma, que inició Dios por medio de la Reforma de la Iglesia Católica, claro, que Dios inició por mano de un hombre llamado Martín Lutero. Esta doctrina dividió una iglesia completa, países completos y continentes completos por esta doctrina, hermanos. Por eso es importante entender. Les repito lo que les dije al principio: el corazón del Evangelio es la redención de Cristo, el rescate que hizo Cristo. Y la esencia de esa redención es la sustitución entre nosotros los pecadores y Cristo. Entonces, por tal motivo, hermanos, esta doctrina, esta enseñanza evangélica nos debe de motivar a buscar más y mejor a nuestro Dios Trino. Si tú realmente ya has entendido de manera básica esta doctrina, si Dios ya te ha mostrado su evangelio y lo has creído, ya eres una nueva criatura, no te debes de quedar como una persona pasiva, no debes quedarte como una persona: voy a hacer que pueda quedarme aquí, que pasen los días, los años y yo voy a vivir como yo quiera. No, esto no solamente te ayuda a tener una seguridad personal,
sino que se va a hacer más evidente y manifiesto, primero que nada, al tener una mayor y mejor comunión, compañerismo con nuestro Señor. Porque de eso se trata la redención. ¿Por qué Cristo nos redimió? Para que Él siga estando allá, ya como un redentor, y nosotros acá como redimidos, y la cercanía y la comunión, ¿dónde quedó? Entonces vean que una persona justificada de verdad siempre buscará más a su Padre. Toda su vida la irá adecuando, escucha bien, cada área de su vida conyugal, familiar, laboral, personal, social, eclesial, la irá adecuando gradualmente para tener una mayor comunión con el Señor. Y eso incluye también estar en una iglesia verdadera. Vean esto nos debe de motivar, no solamente detenernos solo en la sana doctrina, en una teología correcta, no solamente debe de detenernos en buscar una correcta interpretación teológica de esta doctrina, sino que debe de movernos, motivarnos a procurar tener un mejor compañerismo, una mayor cercanía y una mayor comunión con este trino Dios, porque este Dios salva pecadores como tú y como yo. Esta obra que Cristo hizo, lo hizo hacia pecadores, no hacia gente buena. No podemos hacernos a los buenos. Nosotros somos pecadores, de principio a fin. Que si ahora en la santificación Dios ha hecho algo bueno, es por su gracia. Pero por nosotros mismos seguimos siendo pecadores. Esta es la maravilla de esta doctrina, esta es la maravilla de este evangelio. Y Dios nos ha procurado su compañerismo, su comunión, su cercanía por medio de Cristo. Él no se queda ahí en la nube esperando, buscando, voy a castigar a este, voy a castigar a este otro. No, Él ya tiene ahora una cercanía con nosotros, porque nos castigó en Cristo. Ahora Él puede mostrarse y manifestarse como nuestro Padre, y en consecuencia nosotros debemos de manifestarnos como sus hijos adoptados por haber creído este evangelio. Hermanos, no hay mejor forma, escucha bien esto, no son tus palabras bonitas, ni las mías, ni nuestros buenos sentimientos, ni nuestras lágrimas, no hay mejor forma de tener una mejor comunión con este Dios maravilloso que la oración privada, constante, y el estudio y meditación de este evangelio verdadero. Y número 3, congregarnos y adorarlo en una iglesia local en compañía de otros creyentes. Hermanos, a la iglesia no venimos solamente a escuchar una buena prédica, no solamente venimos a cantar al Señor y me voy a mi casa y sigo con mi vida como yo quiero. No, hermanos, eso se trata de nuestra vida misma. Esto no se trata de cumplir solamente 2 horas y yo sigo haciendo con mi vida lo que yo quiera, hermanos. No, estaríamos evidenciando que no hemos entendido este evangelio, esta obra maravillosa. Tenemos la oportunidad de tener comunión con el Dios Trino por medio de esta obra de Cristo. Comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. ¿No es eso la mayor meta de tu vida? Vean cómo estamos empezando ahora con las conclusiones, porque esto siempre se dice al final. ¿Cuál debe ser el resultado? Esta es la base. ¿Cuál es la mayor meta de tu vida? ¿Cuál es mi mayor meta? Yo me levanto y digo, yo quiero seguir viviendo por esto. ¿Cuál es mi mayor meta? Hermanos, la mayor meta del Padre es la salvación de los pecadores, para que tenga comunión con ellos todos los días. Claro, el día más importante para nosotros, porque así lo ha establecido Dios, es este día, el primer día de la semana. Pero como les he dicho, ¿y los otros días qué? Entonces, la mayor manera, la mejor y mayor forma de tener esa comunión, no solamente son nuestros sentimientos, como vamos a ver más adelante, miren, uno de los puntos es la sinceridad. No es la sinceridad, no son las lágrimas, no son las emociones que puedo tener hacia Dios. Una persona puede tener todo eso y no buscar al Señor ni en una iglesia local, ni por medio de la oración, ni por medio de estudiar el Evangelio.
Hermanos, entonces en la medida que vayamos entendiendo mejor esta doctrina, que sea Dios el que nos conceda no solamente entenderla y creerla, sino también vivirla. Que vivamos este evangelio de salvación en Cristo Jesús. Ya tenemos su perdón, ya somos sus elegidos, somos sus adoptados, somos sus justificados. Que Dios nos otorgue conocerlo mejor por medio de esta bendita doctrina de la justificación por la fe sola. Que Dios nos permita seguir entendiendo esto y que redunde en un cambio de vida. Ahora sí, vamos a nuestro tema, específicamente la justificación y la ley de Dios. La justificación y la ley de Dios. Miren, la mayoría de las ideas erróneas sobre la justificación han surgido a causa de las ideas equivocadas sobre la ley de Dios. Vean esa relación, ahí está la base de nuestro tema. La mayoría de las ideas erróneas acerca de la justificación es debido a una equivocada interpretación o ideas equivocadas sobre la ley de Dios. Ahora, por la ley de Dios queremos decir las reglas morales por las cuales Dios gobierna toda su creación. Son las reglas morales. Eso es la ley de Dios. Vean, si la justicia de Dios, vean esto, un atributo de Dios, si la justicia de Dios no requiriera nuestra estricta obediencia a esa ley, o si su infinita misericordia pudiera de alguna manera pasar por alto toda nuestra desobediencia a sus leyes, entonces el ser justificados a los ojos de Dios sería un asunto fácil. Por eso muchos no entienden, no creen, no valoran esta doctrina, porque ellos piensan, no, Dios ya no tiene justicia. Vean qué equivocado está eso, porque la ley de Dios nos muestra que Dios sigue siendo justo. ¿Qué significa eso? Que Él no va a pasar por alto su justicia por nadie. Él no va a pasar por alto su justicia hacia ti que eres un pecador. Él tiene que aplicar su justicia. Y número dos, muchos dicen, no, Dios es tan misericordioso que no importa lo que yo haga. Él está lleno de tanto amor que al final me va a perdonar. No, tampoco. Vean esto, entonces ellos no abrazan esta obra de Cristo. Dios es tan misericordioso que no lo podemos entender, pero eso no implica que va a hacer a un lado su justicia. Y todo eso lo explica la ley de Dios. Entonces aquí podemos ver que la ley de Dios explica el carácter de Dios. Si una persona no entiende la ley de Dios, no está conociendo al Dios verdadero y por consiguiente nunca entenderá este evangelio correctamente. Nunca entenderá ni abrazará solo por la fe la obra de Cristo. Esa persona pensará, no importa cómo yo vivo. Otro pensará, bueno, yo no soy pecador, yo soy una persona que siempre estoy obedeciendo, siempre me estoy esforzando y Dios me va a recompensar. Miren, ahí está, lo que vamos a ir viendo. Piensan que su obediencia los va a salvar. A mí no me digas pecador, a mí no me digas pecador. Yo soy una persona que me esfuerzo. Y a mí Dios me va a recompensar al final porque hago buenas obras, soy caritativo, soy filántropo, ayudo a las personas, regalo ropa, regalo dinero, les llevo medicina. Pero hermanos, nada de eso nos salva. Eso no es la justificación. Porque una persona que se mira así no está mirando a Cristo, se está mirando a ella. Y eso sería parte de la santificación. Es punto y aparte. Entonces, qué importante es esto, hermanos. Estos son términos que todos debemos de dominar gradualmente. Ese debe de ser también un motivo de nuestra vida, conocer mejor esta ley y conocer mejor la justificación que Dios nos ha dado en Cristo. Hermanos, entonces repito, si la justicia de Dios no requiriera nuestra estricta obediencia a sus leyes, o si su misericordia pudiera de alguna manera pasar por alto toda nuestra desobediencia a sus leyes, entonces no tendríamos que guardar sus leyes perfectamente. ¿Y para qué vino Cristo entonces? Cada quien viviría como quisiera. Este mundo se volvería como algo relativo. Tu verdad ya no sería mi verdad y mi verdad no sería tampoco la tuya. Entonces cada quien va a interpretar
la vida, las leyes, el mundo como quisiera. Y eso haría de Dios un Dios del cual podríamos burlarnos y no tomar muy en serio. Pero Dios toma tan en serio su carácter, su justicia, su misericordia, que lo ha plasmado, y lo ha plasmado en un libro llamado Biblia. Ha plasmado quién es Él, lo que Él quiere que conozcamos de Él, lo ha escrito y lo ha plasmado en este libro que conocemos como la Biblia. Hermanos, la verdad es que la ley de Dios exige nuestra obediencia perfecta. Nadie será salvo. Escucha bien, nadie será salvo si no obedece esa ley. Nadie será salvo si no obedece esa ley. La diferencia con los creyentes es que uno obedeció esa ley por nosotros, y ese es Cristo. En un sentido, Dios nos ve como que nosotros la hayamos obedecido, pero por Cristo en su obediencia, en su justicia y en su rectitud. Pero vean, nadie será salvo sin una obediencia perfecta a su ley. Nadie será justificado. Nadie puede ser justificado a los ojos de Dios a menos que sea completamente justo. Y esto lo dijo Cristo. Vamos al Sermón del Monte, el primer versículo de nuestro estudio, Mateo capítulo 5, en el versículo 20. Mateo 5, 20 dice Cristo: porque os digo que si vuestra, vean qué palabra usa ahí, qué atributo debe de haber en nosotros, vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, miren, no entraréis en el reino de los cielos. No serán justificados, no serán salvos, no serán adoptados. Véanlo. Las personas, miren, más religiosas, personas que pensaban que estaban obedeciendo la ley, en ese momento el evangelio todavía estaba siendo dado a conocer por la persona y la vida de Cristo. Pero ellos pensaban: yo estoy obedeciendo, soy sincero en mi religión. Confiaban en sí mismos, descalificados ante Dios, descalificados, confiaban en ellos. Pero Cristo dice aquí: ¿qué pasó? Entonces podemos decir ahora: ¿quién podrá ser salvo? En nuestras fuerzas nadie. He ahí la maravilla del evangelio. Dios, viendo que nadie podría ya obedecer su ley desde el pecado de Adán, envió a Cristo a obedecerla por nosotros como hombre y a morir bajo la condena de esa ley que ya teníamos desde el jardín del Edén. Vean esto, hermanos. La inflexibilidad de la justicia de Dios hace imposible que sus requisitos se relajen para nuestra justificación. O sea, ¿qué quiero decir? Que Él no va a bajar su estándar. Su justicia es algo inflexible. Él no va a hacer concesiones con nadie. Escucha bien, no hizo concesiones ni con Cristo. A Cristo no le dijo: bueno, tú vas a obedecer la ley, pero la voy a bajar un poquito para que como hombre la obedezcas y yo pueda imputarles tu justicia a ellos. No, ni con Cristo fue flexible Dios y su justicia. Él dijo: este es el estándar que vas a tener que obedecer. Lo que Adán no pudo, tú lo tendrás que hacer. Vean qué maravilla es esto, hermanos. Y Cristo lo hizo como hombre, en dependencia del Espíritu Santo y en comunión con su Padre. Qué maravilla de doctrina es esta. Entonces, esa es la base, miren, es la base legal. El amor de Dios no está basado en un sentimiento que quedó ahí en el espacio. Yo los amo tanto, los amo. No, los amo tanto, pero esto tiene que suceder. Nadie se va a burlar de mi justicia. Mi santidad tiene que quedar vindicada. Yo soy un Dios justo. A los que yo voy a llevar al cielo, los voy a llevar con base en mi justicia satisfecha. Mi santidad es algo que no voy a cambiar por ellos. Hay un equilibrio en los atributos de Dios, hermanos.
Hay un equilibrio en los atributos de Dios, y ese equilibrio lo vemos en la cruz del Calvario, su amor y su ira, su justicia y su misericordia, lo que estamos mencionando. Y eso nos presenta esta maravillosa doctrina, que es lo que nos explica mejor el Evangelio. Entonces debemos entender que la ley de Dios es el alto nivel que nuestra justicia debe alcanzar si hemos de ser justificados. Esto queda más que claro en el pacto de obras que Dios hizo con Adán y Eva cuando fueron creados. Dios les dio un mandamiento especial. Vamos a ver cuál es el primer artículo de esa ley de Dios. En ese momento no fue una ley escrita, pero sí fue una ley directa. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Aquí está el primer mandamiento, el pacto de obras. Repito, que no fue algo escrito, pero sí fue algo directo, que Dios le dijo de su palabra, de su boca, al corazón, a los oídos de Adán. Miren, Génesis 2, 16 y 17. Y mandó, está mandamiento, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está. Un mandamiento y una prohibición. Porque el día que de él comieres, vas a morir delante de mí. Vas a morir delante de mí, vas a ser un pecador. Vas a ser legalmente pecador. Y naturalmente en tu corazón te irás convirtiendo en un pecador. No solamente vas a hacer algo legal delante de mí, no, que internamente vas a ser esclavo del pecado y vas a cometer pecados. Eso te va a traer más condenación de parte mía. Qué alto estándar puso Dios. ¿Lo cumplió Adán? No. Pero ese es el estándar. Hasta cierto momento, no sabemos, repito, como he dicho en otros temas, no sabemos si fueron semanas, o fueron meses, o fueron años, la obediencia a Adán le trajo recompensa de una vida segura y eterna. Él seguía siendo el que administraba la creación, tenía comunión directa con el Padre, Dios le dio autoridad sobre la creación, pero su desobediencia le trajo la pena de muerte que la ley le dictaba. Ya no puedes obedecerla, dos cosas ya no podía hacer la ley. Ya no puedes ni obedecerla, y aparte la ley demanda, la justicia de mi ley demanda que tú mueras. Dos cosas, ya no puedes obedecerla, y la ley me exige que yo te mate delante de mí en sentido espiritual. Separación de Dios, castigo eterno. Es decir, hermanos, la justificación de Adán ante Dios dependía solamente de su perfecta obediencia al mandamiento. Era un pacto de obras. Además, las mismas escrituras revelan que se requería de Adán obedecer a Dios perfectamente. Escucha bien, no solamente por sí mismo, sino también como representante de cada persona que iba a descender de él. Y esto lo vemos en la carta a los romanos. Acompáñame ahora a la carta a los romanos, de Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Voy a empezar a leer Romanos 5, versículo 12. Ahí está el título, si es que tiene la versión Reina Valera 1960, dice Adán y Cristo. Ahí están los dos representantes, únicos representantes para Dios en toda la raza humana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está, por Adán, y por el pecado de ese Adán entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está. ¿En qué sentido? En sentido legal. Pero no solamente les dije hace rato que heredamos de Adán el aspecto legal, sino que también heredamos su naturaleza pecaminosa.
Y en ese sentido, todo aquel que es concebido en el vientre de su madre y nacido en este mundo, ya tiene la naturaleza pecaminosa. Por eso peca un bebé, va creciendo y va pecando, y aparte para Dios es una persona legalmente pecadora. Y por eso creemos en su soberanía cuando Él salva. Creemos que Él es el que elige qué hacer con los bebés que mueren y no pueden arrepentirse, no pueden creer, no entienden el Evangelio. Eso será asunto de Él y eso no nos compete ni nos interesa, y nos vamos a romper la cabeza si tratamos de explicar esto. Hay muchos pasajes que podemos utilizar, pero nosotros creemos en la soberanía de Dios. Miren, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículos 21 y 22, ahí también habla de la comparación entre Adán y Cristo, que es el segundo y último Adán, que en ese capítulo lo dice más adelante, pero solamente vamos a leer del capítulo 15 de 1 Corintios, los versículos 21 y 22, porque por cuando la muerte entró por un hombre, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, la vida espiritual, y al final, hermanos, nuestros cuerpos serán resucitados. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está hablando de la resurrección de los muertos. Pero los creyentes ya hemos recibido una resurrección espiritual en el momento del llamamiento y de la regeneración. Ya estamos en el sentido espiritual, ya hemos experimentado esto. Lo que estamos esperando en el futuro es la resurrección de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, por eso es punto y aparte, eso será en la glorificación futura. Miren, hermanos, no hay explicación satisfactoria para la presencia universal del pecado en la raza humana, ni para la universalidad de la muerte, a menos que creamos el testimonio bíblico de que estos fueron las consecuencias del pecado de Adán, y ahora a todos nos afecta. Nadie quiere morir, pero es algo seguro la muerte. Nadie puede escaparse de la muerte. Desde que una persona nace, está caminando hacia su lecho de muerte. Esto se conoce, hermanos, como la imputación de la naturaleza pecaminosa de Adán, número 1, su naturaleza pecaminosa, y número 2, de su culpa ante la ley de Dios. Esta es la imputación de los pecados de Adán hacia todos nosotros, en dos sentidos: su naturaleza pecaminosa y la culpa legal ante la ley de Dios. De esto se concluye que el pecado de Adán nos ha hecho a todos pecadores. Como nuestro representante ante Dios, su culpa se nos reconoce como nuestra culpa en sentido legal, pero esta no es nuestra única culpa en el aspecto legal, sino que también heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, y esta naturaleza que ya traemos desde que nacemos es la que nos produce pecar. ¿Por qué peca la persona desde que nace y empieza a crecer? ¿Quién le enseñó a ser así? ¿No acaso los papás se están esforzando para enseñarle: no mientas, pórtate bien, no robes, come verduras, haz tu tarea, acuéstate temprano? ¿Por qué se lo tenemos que enseñar? Porque está manifestando su naturaleza pecaminosa. Y esa es una gran lucha que a los papás les lleva años y años y años, porque están luchando con algo que no van a poder controlar ellos. Por eso a los hijos, además de que hay que darles esas reglas morales dentro de la gracia común, hay que evangelizarlos. Hay que evangelizarlos. Porque externamente un niño se puede aguantar externamente ahí, pero internamente sigue siendo pecador y no salvo, no justificado. Y si esa persona crece, pues se vuelve más responsable ante Dios. Y aunque sea tu hijo, está caminando al infierno.
Entonces, mientras ellos vivan contigo, mientras tengas la oportunidad de darles el Evangelio, no van a poder salvarse. No es su sinceridad, no es su obediencia, como vamos a ver, ni al Evangelio. Hermanos, no es ni apoyarme en mi fe. Hay que enseñarles todo esto a los hijos, pero nada de eso los va a salvar. Hay que enseñarles, tú eres un pecador y te estás yendo al infierno, tienes que creer en Cristo. Y ahorita vamos a terminar viendo qué significa. ¿Cuál es la base legal que Dios nos ha dado para que descansemos completamente en Cristo Jesús? Pero miren, hermanos, no solamente por esas dos razones es que somos culpables ante Dios. No solamente por la culpa legal de Adán y haber heredado de él su naturaleza pecaminosa, sino que como ya tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa, esta misma naturaleza a nosotros nos hace pecar de manera personal. Tenemos una culpa personal. Hemos pecado, hermanos, aparte de la culpa de Adán imputada, nuestra propia culpa por nuestros pecados. Y es por eso que no podemos justificarnos a nosotros mismos creyendo haber guardado la ley de Dios sin falta. Ya no solamente por la culpa de Adán, sino también por nuestra propia culpa. Y Dios así lo quiso. Adán fue creado como el representante de toda la raza humana. Vamos a ponerlo de esta manera. Adán fue creado como el representante del primer Génesis, o la primera raza humana. Y Cristo fue enviado a este mundo como el segundo y último representante del segundo Génesis, o la segunda raza humana, que es la divina, es la elegida de Dios. Y por ellos Cristo vino a hacer esta obra. Entonces, además de eso, es por eso que por nuestra naturaleza y nuestra culpa heredada de Adán y por nuestros propios pecados que brotan de nuestra naturaleza pecaminosa, la ley de Dios ya no puede hacer algo por nosotros. La ley de Dios no puede justificarnos a los pecadores, cosa que somos por doble razón. El pecado de Adán que hemos heredado y por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra propia culpa. Miren, acompáñenme otra vez a Romanos capítulo 8, en el versículo 3. Ahí está escrito igual. Romanos 8:3, empiezo a leer. Porque lo que era imposible, miren, para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley justificarnos? No porque la ley tuviera problemas, no porque era un estándar imposible de cumplir, porque la ley, el mandamiento que Dios le dio a Adán no podía cumplir. Dios no le dio un mandamiento a Adán que no podía cumplir. Adán no tenía pecado. No había un ambiente pecaminoso en el mundo. Él podía cumplirlo, pero ahora, una vez que Adán cayó, ya legalmente no puede. Legalmente la ley ya no puede justificarnos. Ni en sentido legal, ni en sentido natural, por nuestra naturaleza pecaminosa. Miren, ahí mismo dice Romanos 8:3, ¿por qué es ya imposible para la ley? Por cuanto hay debilidad en la carne. En nuestra naturaleza pecaminosa ya no podemos cumplir la ley. Miren, y por ese motivo, vean aquí la respuesta de Dios. Dios enviando a su Hijo Jesucristo, miren, en semejanza de carne de pecado. Ahí está la base legal. Y a causa del pecado del hombre, condenó al pecado en la carne. Y miren el versículo siguiente, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, pero por medio de Cristo. Un hombre cayó, un hombre debe morir, y ese, para Dios, los elegidos los puso en Cristo, murieron en Cristo. Cristo obedeció por ellos, Él lo hizo. Por tanto, por nosotros mismos somos absolutamente incapaces de alcanzar la justificación. Y miren esto que enseñan muchos hermanos. Miren, como muchos no entienden esto, no entienden la imputación del pecado de Adán, lo niegan estos versículos, no los entienden. Vean, esta dificultad, es una dificultad, sí, pero la Biblia lo muestra claramente. Miren qué hacen muchos. Número uno,
Algunos han sugerido que ya no hay que obedecer la ley de Dios. No, mira, ¿sabes qué? No te metas con el Antiguo Testamento, solamente obedece el Evangelio, listo. Entonces, eso no es una respuesta satisfactoria. Entonces, ¿qué obedeció Cristo por nosotros? Si tú y yo pudiéramos obedecer el Evangelio y por esa causa somos salvos, entonces, ¿para qué Cristo obedeció? ¿Y qué obedeció Cristo por nosotros? ¿Qué significa que su obediencia pasa a ser mía? ¿Su obediencia a qué o a quién? Entonces vean esto, muchos niegan para su propia perdición que ya no hay que obedecer la ley de Dios. Y como les dije hace rato, y Cristo lo mencionó, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ninguno de ustedes va a entrar al reino de los cielos. Número 2, otros sugieren que la ley de Dios ha sido modificada de tal manera que es posible ahora obedecerla aún por parte de los pecadores. Vean, dicen, no, la ley de Dios, el estándar de Dios ya bajó, haciendo posible que aún los pecadores la obedezcan y por esa obediencia sean justificados. Fatal error para ellos. Número 3, otros enseñan que las personas no son pecadoras, que el pecado de Adán fue de él y solo para él, que cada quien nace en este mundo en un aspecto neutral ante la ley y uno decide si peca o no. Entonces piensan, las personas no son pecadoras y por consiguiente son perfectamente capaces de guardar la ley de Dios. Cada quien dará cuenta, dice, el pecado de Adán es punto y aparte. Fatal error para ellos. Vean esto, podemos decir que la ley de Dios ha sido anulada y ya no debemos obedecerlo. Vamos a ver qué nos contesta Cristo. Regresemos otra vez al Sermón del Monte, al Evangelio de Mateo, del capítulo 5. Y ahora vamos a leer de ese mismo párrafo que leímos hace rato en el versículo 20, donde nos dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Ahora vean cómo lo mencionan los versículos 17 y 18. Y el título lo dice, Jesús y la ley de Dios. Empiezo a leer Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué significa abrogar? Cambiar, modificar. No piensen, les dijo a los judíos, no piensen, esto es pensar equivocadamente, que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió la ley. Lo que Adán no pudo, Cristo lo hizo. Miren, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, vean eso, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿En quién y por qué? Por Cristo. Por Cristo. Entonces, para estas personas que piensan que no son pecadoras y pueden cumplir perfectamente la ley, el mismo Cristo les contesta, están equivocados. La ley no ha sido anulada y todos debemos obedecerla para ser justificados. Si Dios ya no ordenara nuestra obediencia, entonces ya no nos controla ningún gobierno moral. Entonces que cada quien haga lo que quiera, que cada quien viva como quiera. Nada es malo, nada es bueno. Cada quien lo interpreta a su manera y tenemos que amarnos y respetarnos todos. No, hermanos. Tenemos que vivir conforme a las reglas morales de Dios. Entonces, si la ley de Dios no está anulada, y ya Cristo nos los ha mostrado, podemos decir equivocadamente que ha sido modificada para que aún los pecadores puedan obedecerla. No podemos decir. Si decimos que sí, entonces la incapacidad humana para obedecer la ley de Dios, escuchen bien, nuestra incapacidad humana para obedecer la ley de Dios tiene que exigir que dicha ley debe de ajustarse a mi debilidad y se debe de ajustar a tu debilidad y a la debilidad del otro. Y entonces la ley está al capricho de la incapacidad humana de cada persona. Eso sería incoherente. Dios quedaría burlado. Vean esto,
¿Qué significa esto? También significaría que cuanto más depravada y pecadora sea una persona, más flexible debería ser la ley de Dios para ella. Y entonces, ¿cuál sería el estándar de Dios para juzgarte a ti y a mí? ¿Sería tu incapacidad? Bueno, como tú eres muy depravado, no te voy a juzgar tanto, voy a bajar mi estándar y te voy a poner este estándar bajito para que lo puedas cumplir. No, hermanos, Dios no va a bajar el estándar suyo por nosotros. El problema ha sido nuestro. Y aún así Dios resolvió nuestro problema, pero solamente por medio de Cristo Jesús. Él obedeció como hombre esta ley que nosotros estamos obligados a obedecer y la imputa. Su obediencia nos la imputa, nos la acredita a nuestra cuenta cuando creemos este evangelio y nos hacemos a Cristo nuestro. Entonces vean, hermanos, si decimos esto, la ley de Dios no sería una regla fija, sino sería algo flexible, algo mutable de acuerdo a cada persona. Y la ley de Dios y su estándar tendría que disminuir de acuerdo al incremento del pecado humano. Número 4. Otros enseñan, vean esto, equivocadamente, al no entender esta dificultad, otros enseñan que el sufrimiento y la muerte de Cristo, escucha bien, han cambiado los tratos de Dios hacia nosotros los pecadores y el comportamiento que Él exige de nosotros. Vean esto. Dicen, no, es que en el Antiguo Testamento Dios era así, pero debido a la muerte de Cristo, Dios ya cambió su trato hacia todos nosotros y basta una sinceridad, basta una obediencia imperfecta pero sincera. Él la va a tomar en cuenta para perdonarte y justificarte. No, hermanos, Cristo dijo, no es así. Yo no he venido a abrogar una ley, la ley se va a cumplir. Y en el cumplimiento de esa ley ustedes serán salvos. Sí, pero yo la voy a cumplir por ustedes, créanlo. Dios me envió para eso, no para quitar la ley, para cumplirla como hombre por ustedes. Qué maravilla de noticia, qué maravilla de evangelio. Estas personas piensan que si nosotros sinceramente lo intentamos, podemos ser justificados, aunque seamos imperfectos. Pero de nuevo surgen muchas preguntas que podríamos hacerles a estas personas. ¿Cuál es esa nueva ley de Dios modificada? ¿Dónde está esa ley? ¿Queda el criterio de quién? ¿Dónde está esa nueva ley de Dios modificada? ¿Cuál ley divina, aún modificada, puede satisfacerse, miren, aún con una obediencia imperfecta? ¿Cómo podríamos decir, bueno, mi obediencia imperfecta ha cumplido esta ley que ya ha sido bajada? ¿Cómo puedo yo saberlo? ¿Cuál cantidad de obediencia imperfecta sería suficiente para cumplir esa ley modificada? ¿Y cómo podría ser sincera o suficiente una obediencia imperfecta del pecador a dicha ley? Ya quedaría el criterio de cada persona. ¿Y dónde queda entonces el gobierno de Dios? ¿Dónde quedaría la soberanía de Dios? Vean esto, la salvación no está en nuestras manos. Desde que Adán pecó, la salvación del hombre ya no está en sus manos, no está en sus obras. Por eso es una salvación, como vimos la semana pasada, es una salvación de gracia. Sí, pero es el pacto de gracia, pero es el pacto de redención. La gracia se manifestó en que Cristo la forjó, la sudó, murió por esta redención, para que nosotros seamos redimidos. Ese es el aspecto legal. Por eso ya nadie puede acercarse, los demonios no pueden acercarse a Dios. Es que tú eres un Dios injusto, porque a ellos los perdonaste y ellos son tan pecadores como nosotros, merecen morir como nosotros. Y Dios les dice, sí, es verdad, ellos merecen morir como ustedes, a quienes voy a condenar en el infierno, demonios, junto con Satanás. Pero yo quise que otro muera por ellos y yo los voy a salvar si creen en mi Hijo. Pero Él obedeció por ellos lo que ustedes nunca obedecieron. Y su justicia la voy a imputar a ellos.
y la muerte que ellos merecen la voy a tomar como su muerte. Puedo ser justo y los perdono. Esa es la diferencia entre nuestra salvación y la condenación de los inconversos humanos y todos los demonios que antes eran ángeles perfectos en el cielo. Repito, hermanos, ¿dónde se dice en la Escritura que Cristo vino a modificar o suavizar la ley de Dios? Esa es una mentira que se enseña desgraciadamente en muchas iglesias evangélicas. Es verdad que ningún cristiano es un ser perfecto. Aún así, todos los cristianos son justificados delante de Dios a pesar de su obediencia imperfecta. Pero vean, no son justificados ni aceptados delante de Dios por sí mismos, sino solamente por medio de Jesucristo. Somos justificados, hermanos, porque nosotros como creyentes ya no confiamos en nuestros propios actos imperfectos. Por más bueno que tú quieras ser, siempre tendrás actos imperfectos, y los creyentes ya no confiamos ni aún en nuestros propios actos imperfectos, ni en nuestra obediencia imperfecta para ser justificados ante Dios, sino que solo confiamos en los méritos logrados por Cristo Jesús como hombre. Debemos entender también que las leyes de Dios no son meras reglas que Él ha ideado y que pueda, si así lo quisiera, anular o modificar. ¿Por qué Él nunca puede modificar su ley? Las leyes de Dios, hermanos, como les dije al principio, son una expresión de su propia naturaleza. Escucha bien, las leyes de Dios, los 10 mandamientos, son una expresión de su propia naturaleza, de sus propios atributos, de su propia moralidad, es parte de su ser. Y Él no va a poder cambiar por el capricho. Él no quiere ni puede cambiar solamente por el capricho del hombre. Dios es santo, justo y bueno. Por tanto, sus leyes son santas, justas y buenas. Y esto está escrito en Romanos. Acompañan a Romanos capítulo 7. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 12. Empiezo a leer Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Vean, número 1. Número 2. Y el mandamiento es, otra vez, santo, justo y bueno. Entonces, ¿cómo es Dios? Si la ley es una expresión de su carácter, ¿cómo es Dios? ¿Será su ley santa, justa y buena? Y Él ya no es santo, justo y bueno. Él solamente es amor, 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 misericordia, bondad, perdón. No, hermanos, Él sigue siendo santo, justo y bueno. Y porque es santo, justo y bueno, Él no te va a perdonar por tu obediencia, sino por la obediencia de otro en la cual tú confías, la obediencia de Cristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Por tanto, estas leyes son santas, justas y buenas. Asimismo, su ley nunca va a demandar de nosotros. Escucha bien, si su mandamiento y su ley son santas, justas y buenas, nunca van a demandar de nosotros algo menor a nuestra santidad, a nuestra justicia y a nuestra bondad. Entonces, la ley de Dios no puede ser anulada o modificada, a menos que también la naturaleza divina pueda ser modificada o anulada. De esto se deduce que Dios no puede ser misericordioso hacia el pecador culpable, a menos que de alguna manera se haya hecho expiación por el pecado de esa persona culpable. Y esto solo lo explica el Evangelio. ¿Cuáles son los dos problemas que toda persona tiene en este mundo? Tú, joven, ¿cuáles son los dos problemas que tú tienes con Dios en este mundo? Aún los niños y aún toda persona adulta que está en este lugar que no es salva, los dos problemas que tú tienes con Dios es tu falta de justicia personal, tu falta de obediencia legal, tu falta de rectitud hacia Dios. Número 1, esa la heredamos de Adán.
y también heredamos una naturaleza pecaminosa. Y número 2, ¿qué merece una persona así de Dios? Su justicia, manifestada en ira, en muerte eterna, exclusión de su presencia, disfrutar de su presencia desfavorable por toda la eternidad en el lago de fuego. Esos son los dos problemas que tiene toda persona: su falta de justicia personal ante Dios y la justicia que merece esa persona por ser pecador. Y Cristo, con su obediencia, me hace recto, me soluciona mi primer problema. Ahora sí, su justicia pasa a ser mía en aspecto legal. Yo ahora puedo presentarme ante Dios como una persona obediente. Y número 2, la ira que yo merecía la puso en Cristo. Mis dos problemas fueron resueltos en el Evangelio. Dios puede seguir siendo justo, santo y bueno cuando perdona pecadores. ¿Tú has creído este Evangelio? Ha cambiado tu vida este Evangelio, ha cambiado tu corazón. Hermanos, esta es la razón por la cual este mundo existe, hermanos, de verdad. Este mundo existe y tú y yo seguimos en este mundo no porque Dios quiere realizar nuestra mejor vida ahora, es porque todavía hay escogidos que están muertos y Dios los va a regenerar para que sean salvos. Es la única razón por la cual este mundo no ha sido destruido por fuego. No porque Dios está esperando, ahora se voy a esperar a que mi hijo va a cumplir sus sueños. No, son sus planes, son sus elegidos que van a ser salvos. Y si este mundo no ha sido destruido por fuego, si no hemos estado todavía en el juicio de Dios y en los cielos nuevos y en la tierra nueva, es únicamente por eso que este Evangelio será creído por todos aquellos que Dios ha señalado, como vimos la semana pasada, desde la eternidad, cuando Él decidió perdonarlos, sí, pero porque iba a condenar a su Hijo en lugar de ellos. Es decir, hermanos, la santidad de Dios, su justicia, su bondad deben de satisfacerse antes de que cualquier pecador sea justificado ante Él. Y es precisamente lo que el Evangelio nos presenta. La ley de Dios debe de cumplirse siempre. Dios así lo ha querido. Y es por eso que leemos en muchos salmos la base de tu trono es equidad y justicia. Es juicio y justicia. Veanlo. Un trono de gracia, un trono de misericordia. Sí, pero ¿cuál es la base? Su justicia, su rectitud, que son sus atributos que vemos en el Evangelio, en la cruz del Calvario. Y es en este punto precisamente que recibimos el Evangelio con asombro y con gozo, hermanos, pues es la única manera de que los pecadores puedan ser justificados. Por eso el Evangelio, bien entendido, bien predicado, solamente produce dos respuestas: o te salva o te condena. Es verdad. O te va a acercar a Dios o te va a alejar. Pero escucha bien, ya sabes qué te va a pasar si crees. Eres salvo, eres perdonado. Y ya sabrás qué te va a pasar si eres un rebelde y no crees. Eso produce el Evangelio. Nosotros quisiéramos que todos los que escucharan esto sean salvos. A mí me encantaría que todos los que estén en este lugar, al escuchar esto, Dios lo use y lo salve. Ese es mi sentir humano. Pero los planes de Dios son otros. Pero escucha bien, tú vas a salir de este lugar sabiendo que si tú crees el Evangelio, Dios te va a salvar y eres justo ante Él. Y escucha bien, si tú sigues resistiendo, la ira de Dios está sobre ti. De verdad, hermanos, Dios no va a rebajar su ley por ti. Dios te mira con amor, con un amor general, pero la ira de Dios está sobre ti. Si no has creído este Evangelio, cada pecado que estás cometiendo, su ley demanda: mereces morir. Vas a morir si no crees en mí. Dios lo va a hacer de verdad y lo va a hacer eternamente. Él no va a ser burlado por ninguno de nosotros. Los creyentes no nos burlamos de Él. Cuando decimos Dios me salvó y me perdonó, eso no significa que yo me burlé de Dios, yo pude vivir como yo quise y ahora me arrepiento. No, yo creo que me condenó. Toda la ira que yo merecía la puso sobre Cristo. Él me odió tanto que abandonó a Cristo por mí. Dios me perdonó por su gracia. Hermanos, dicho esto,
Veamos ahora cuál es la base legal. ¿Cuál es la base legal de la justificación ante Dios? Número uno, no es la obediencia del hombre a la ley de las obras, ya que la obediencia del hombre a la ley de las obras no es la base de la justificación. Ya que la obediencia, escucha bien, la obediencia del hombre a la ley de Dios ya sería parte de su santificación. Y vemos que no puede ocurrir santificación si primero no ha ocurrido justificación. Entonces la obediencia nuestra a la ley moral de Dios, que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no es la base, sino podríamos decir es un efecto, pero no es la base, ya que nuestra obediencia siempre será imperfecta. Aún en la santificación, nuestra obediencia es imperfecta, por lo tanto, nuestra obediencia no nos puede justificar ante Dios. Tal justificación, si fuera por nuestra obediencia, ya sería una justificación por nuestras obras, no sería una justificación de gracia. Por el contrario, toda la enseñanza bíblica enseña que la justificación es de gracia. La santificación incluye nuestras obras, pero no nos salva nuestra santificación. Vean estos versículos, miren, Romanos 11, 6. Romanos 11, 6 dice así: y si es por gracia, véanlo, pues ya no sería por obras. De otra manera, si fuera gracia y obras, dice no, la gracia ya no sería gracia, sería una contradicción de términos. Ahora, si dices que es por obra, pues ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Entonces vean cómo la misma Biblia utiliza la lógica humana. Si tú eres salvo por gracia, no son por tus obras. Y todos aquellos que dicen, yo soy salvo por mis obras, mi obediencia a la ley, yo lo puedo hacer, pues se están autocondenando, están diciendo, no necesito a Cristo. No me interesa la muerte de Cristo por mí, no me interesa su justicia a mi favor. Yo puedo hacerlo. Hazte a un lado, Cristo, ahí voy a hacer una mejor obediencia que tú. ¿Sabes qué? En ese momento Dios, cuando esa persona muera, al infierno. Al infierno. No es por nuestra obediencia. Un pasaje igual ahí mismo en Romanos 3:28, una conclusión poderosa a la cual llega el apóstol Pablo. Romanos 3:28, empiezo a leer: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, miren, sin las obras de la ley. Aquí está diciendo lo mismo, es justificado por gracia sin obras, lo que leímos en Romanos 11:6. No puede ser una mezcla de dos cosas, no. La obediencia no es la base de tu justificación. Tu obediencia no te va a salvar ni justificar. Tú sabes de tu obediencia, mi obediencia sabemos que es imperfecta. Aún en este culto nuestra obediencia está siendo imperfecta. De verdad, hermano. ¿Por qué lo sé? Porque a mí también me pasa. No le obedezco como él merece en el culto. Ya, mi obediencia ya me descalificó. Vean ahora otro en Gálatas 2:16. Otra conclusión poderosa, bíblica. Gálatas 2:16. Miren, empiezo a leer. Este es el versículo que 3 veces lo dice. 3 veces redunda en lo mismo. Miren, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, número 1, sino por la fe de Jesucristo, esa por la gracia. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo. Número 2, y no por las obras de la ley. Número 3, por cuanto por las obras de la ley nadie, ni judío ni gentil, será justificado. Ahí está, lo que estamos poniendo. No es la obediencia de la ley de las obras. Porque repito, sí hay una obediencia
pero es después de creer el Evangelio. Y eso sería parte, ¿no?, de mi justificación, es mi santificación, la cual también es imperfecta. Por eso cuando fallo en mi santificación vuelvo a mirar a Cristo, pero tu justicia es perfecta, pero tu muerte fue por mí, Señor, y por eso estoy delante de Dios, no por mi santificación. No. Que me debo santificar más, sí, pero yo descanso en una obra consumada, ya hecha por Cristo, sin mi ayuda, sin mi permiso y sin mi mérito. Y vamos a ver ahora Efesios 2, 8 y 9. Miren, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, para que no se vanagloríen, no de vosotros, pues es un don de Dios dado a ustedes, viles pecadores, no por obras, para que nadie se gloríe. Véanlo, nadie se gloríe, no, yo mi obediencia, yo como judío puedo. No, hermanos, nadie puede. Entonces, si por cumplir la ley fuésemos hechos justos, entonces dice Gálatas 2:21, eso puedes checarlo en tu casa. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por cumplir nosotros la ley fuésemos hechos justos, entonces Cristo murió en vano. Su justicia sería innecesaria e inútil, lo cual deshonraría tanto la gracia como la sabiduría de Dios. Hay muchos textos que afirman, hermanos, que la justificación no es por nuestras obras, sino por la fe en Cristo. ¿Quieres apuntar? No vamos a ir para reforzar el primer punto. Hechos 13, 38 y 39. Romanos 3, 20. Romanos 4, 5 y 6. Romanos 4, 13. Gálatas 3, 10 y 11. Y Santiago 2, 10. Todos esos versículos dicen, no somos salvos por obedecer la ley. No somos salvos de esa manera. Punto número 2. Tampoco la base legal de nuestra justificación ante Dios es nuestra obediencia al Evangelio. Esto también se malenseña en muchas iglesias. Hermanos, esto que estamos viendo se enseña no en el mundo. Esto se enseña en las mal llamadas iglesias cristianas. Este punto también. No tienes que obedecer la ley del Antiguo Testamento. Tú tienes que obedecer el Evangelio y Dios te va a salvar. Dios te va a justificar. Tampoco sería la base legal, porque la obediencia al Evangelio sería parte, repito, de la santificación. Es la respuesta de haber creído ya en una salvación ganada y lograda por Cristo. Y esto se malenseña para perdición de muchas personas, tanto los que enseñan los pastores, los misioneros, y para todos los que se congregan en esos lugares, hermanos. Esto quita la vista, hermanos. Pensar en la obediencia a la ley, pensar en la obediencia al Evangelio, quita la vista de Cristo y la pone en el hombre, en su desempeño, en su esfuerzo, en sus obras. No, hermanos. La obediencia, escucha bien, del hombre al Evangelio, como si el Evangelio fuera una nueva ley menos severa, no es la justicia que nos justifica ante Dios. Este método falso de salvación es sostenido por muchos y enseña lo siguiente: que Cristo ha procurado un relajamiento de la antigua ley del Antiguo Testamento y ha introducido una nueva ley cuyas exigencias son mucho más suaves y moderadas. Esta nueva ley, dicen ellos equivocadamente, es el Evangelio, y sus términos son arrepentimiento, fe y una nueva obediencia, la cual, aunque imperfecta, sin embargo, siendo sincera, será aceptada por Dios en lugar de una justicia perfecta. Por eso contradice lo que leímos en Mateo 5, 17 y 18, Mateo 5, 20, que Cristo no vino a cambiar ni a abrogar la ley. ¿No? El Evangelio no es una nueva ley. ¿El Evangelio qué es?
Es un mensaje de salvación, no es una nueva ley. El Evangelio es un mensaje de salvación que nos dice, la ley ya fue cumplida por ustedes. No tienen que cumplir nada, crean esto, arrepiéntanse. Ahora sí, vivan el Evangelio. Pero vivir el Evangelio sería una respuesta a algo que yo creo que ya fue hecho por Cristo. Entonces, hermanos, este método de salvación también es falso, totalmente falso, ya que como hemos visto, la ley de Dios no ha sido rebajada y ninguna de sus severidades ha sido quitada. Es decir, el poder de la ley no ha sido disminuido y todavía tiene la facultad para exigir a todos obediencia y aún amenaza hasta el día de hoy con condenar a aquellos que se encuentren bajo ella, como siempre la ha tenido. Es más, hermanos, el Evangelio no es una nueva ley de obras, sino más bien es una declaración de pura gracia que anuncia una salvación por Cristo ya realizada con su vida y con su muerte. Ese es el Evangelio. Por eso el Nuevo Testamento, se los he dicho, empieza con la biografía de nuestro Redentor. Eso anuncia el Evangelio. Pero no es una nueva ley que tenemos que obedecer para ser salvos. Sí, es verdad, el Evangelio tiene mandamientos y promesas de vida, pero no hay nada parecido en él a una nueva ley de obras que debemos obedecer para justificarnos a nosotros. No olvidemos que el arrepentimiento y la fe, escuchen bien, el arrepentimiento y la fe que exige el Evangelio son los medios o los instrumentos para recibir la justificación. También son las condiciones del Evangelio para recibirla. Tienes que arrepentirte y creer. Sí, pero al mismo tiempo son dones de Dios. Acabamos de leerlo en Efesios 2. Son dones de Dios que Él obra en los corazones de los pecadores por su gracia. Y a la vez, la fe y el arrepentimiento son la evidencia constante de ya haber creído en una justificación hecha por Dios, la cual hemos recibido por medio de la fe. No nuestra obediencia al Evangelio nos salva, sino la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios, anunciada en el Evangelio. Es tan imposible para el pecador en su condición caída arrepentirse y creer en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, como lo fue para los pecadores del Antiguo Testamento someterse a la ley de las obras. Nadie puede arrepentirse y creer el Evangelio del Nuevo Testamento, como fue imposible al judío en el Antiguo someterse a la ley de las obras. Es decir, hermanos, si el Evangelio fuera una nueva ley rebajada, aún así resultaría imposible que la podamos obedecer en nuestras propias fuerzas, como no ha sido imposible obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Repito, hermanos, nuestra obediencia al Evangelio no es la obediencia a una nueva ley de obras. La obediencia al Evangelio es el fruto o la evidencia de la obra de Dios ya realizada en nosotros. La obediencia al Evangelio entonces no es la causa, no es la base de nuestra justificación, ya que fuimos capacitados por Dios para arrepentir de todos nuestros pecados ante Él, y fuimos también capacitados por Él para creer en la obra de Cristo. Entonces sería absurdo decir que nuestra obediencia al Evangelio nos produce el mérito o que sea la base de nuestra justificación, porque ni nuestra fe es nuestra, ni nuestro arrepentimiento, mucho menos nuestra obediencia. Y repito, si tuviéramos mucha obediencia al Evangelio, sería parte de la santificación, no de la justificación. Entonces, la obediencia al Evangelio, hermanos, antes de pasar al tercer punto, es el resultado del nuevo nacimiento y de la conversión obrados por Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Punto número 3. Tampoco es una sincera profesión religiosa la base de nuestra justificación. Aún en los mejores hombres no puede ser su sincera profesión religiosa la base de su justificación.
Muchas personas tienen una forma de piedad externa, de labios, de dientes para afuera, pero niegan el poder de ella. Y eso está en 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo 3:5. Los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de esa piedad. ¿Cómo lo niegan? Con sus vidas. Solo hablan de ello, pero no se ve la piedad obrando dentro de ellos. Progresivamente, paulatinamente. Tienen apariencia de vivir, de vida espiritual, y no obstante están muertos espirituales. Por fuera parecen hombres justos, véanlo. Sin embargo, por dentro están llenos de toda impureza. ¿Esto quién lo dijo? Cristo. Vamos a Mateo capítulo 23. Hermanos, estas palabras de Cristo no se los dijo a los pecadores, se lo dijo a los religiosos, a los que pensaban: yo tengo una sincera profesión religiosa, yo sí soy un verdadero judío, yo sí vivo la religión. Y podemos decirlo ahorita, muchos piensan: no, yo soy cristiano. Tú no conoces mi corazón. No tengo que conocer tu corazón. Con mirar tus obras, tu estilo de vida, podemos saber si somos o no somos. De verdad, hermanos, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Qué anhelamos más? ¿Qué le pedimos más a Dios? ¿Por qué nos esforzamos? Ahí puedes saber qué hay en mi corazón. ¿Realmente he descansado en Cristo? ¿O solamente estoy confiando en mi sinceridad como cristiano? Mateo 23, versículos 27 y 28. Miren, esto Cristo se lo dijo a los religiosos más grandes de su época, los que eran tomados como ejemplo de religiosidad en su época y con signos de admiración. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, miren, por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está el corazón, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera, miren, por fuera parecen cristianos, por fuera parecen religiosos, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad, iniquidad. ¿Has crecido en santidad? Si has crecido en santidad es porque has creído, no en tu sinceridad, sino has creído la única base verdadera de la justicia de Cristo. Pero si en tu vida no se ve, hermanos, estos versículos nos comprometen a manifestar una mayor santidad, un mayor entendimiento de las doctrinas evangélicas, una mayor conformidad a Cristo. No una apatía conforme pasan los años, no una pereza, hermanos, de verdad, no una indiferencia a esta obra bendita, maravillosa de Cristo. Vean cómo el Evangelio no es algo pasivo, hermanos, es nuestra vida misma. Te vuelvo a preguntar para confrontarte: ¿para qué viniste hoy? ¿Para qué viniste hoy? Dios quiera que sea para agradecerle. Dios, yo te agradezco que ya me salvaste. Tú mereces todo mi corazón. Que yo te ame con mi mente, alma, cuerpo, fuerzas. Y de esa misma manera amar a mi prójimo. Pero a ti primero. A ti primero. Hermanos, que nuestra sinceridad sea porque ya hemos descansado en Cristo, pero que se vea en una vida cambiada. Una vida que ha cambiado y sigue cambiando, que honre al Señor, que no persiga solo tus sueños, tus anhelos, tu salud, tu bienestar, tu economía. Hermanos, tenemos la mayor riqueza del Padre, que es Cristo, quien vivió y murió por nosotros. Vean esto, hermanos, voy a ser más directo. Muchos se someten a todas las ordenanzas de Cristo,
se bautizan en su nombre, se sientan en su mesa en la Santa Cena, asisten continuamente a la predicación de su palabra y no obstante están muy lejos de ser justificados únicamente por la fe en Él. Solamente confían en su sinceridad, pero no confían en Cristo. No han descansado en Cristo. Ninguna de esas obras lo van a salvar. Su sinceridad no nos va a salvar. Para Dios la sinceridad humana es basura, es estiércol. La única sinceridad que Él toma es la sinceridad de su Hijo Jesucristo, obrada en su obediencia y en su muerte. ¿En esa sinceridad descansas? ¿O en tu sinceridad? No descanses en la tuya, hermano. Descansa en la sinceridad de la obediencia, de la entrega de Cristo hacia el Padre. Por nosotros lo hizo. Si suponemos que estas personas van a una iglesia, se han bautizado, que fueran sinceros en todo lo que hacen, aún así no por ello serían justificados de esta manera. No es por eso, ya que la sinceridad en cualquier religión, aún en la mejor que es la cristiana, la única verdadera. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, no, es por Cristo. La sinceridad aún en el cristianismo no es una justicia que nos puede justificar. Se necesita mucho más que nuestra sinceridad para ser justos ante la ley de Dios. No nuestras emociones sinceras nos van a salvar. No, hermano, eso sería parte de de la santificación, no de la justificación. Dios va a mirar después tu sinceridad, pero ya has creído en Cristo primero, ya has descansado en Él. Eso es punto y aparte. Justificación y santificación lo vimos hace dos enseñanzas. Son dos cosas diferentes. Miren, hermanos, hoy en día hay muchos musulmanes sinceros. Practican su religión musulmana con sinceridad. Hay muchos católicos sinceros, ¿sí o no? Claro que sí, los conocemos. Parte de nuestra familia extendida son católicos sinceros. Hay paganos, idólatras sinceros, pero ninguno de ellos es salvo. Escucha bien, hay miles de millones de cristianos sinceros. Escucha bien esto, hay millones de cristianos sinceros, creyentes de Cristo, pero confían solo en su sinceridad. No confían en Cristo. No podemos confiar en nuestra sinceridad personal si procuramos ser justificados ante Dios. Un hombre puede ser un sincero perseguidor de la religión verdadera, tan decididamente como otro puede ser un sincero profesante del cristianismo. Nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos que vendría el tiempo cuando algunos hombres pensarían que estarían sirviendo a Dios al darles muerte. Vamos a verlo. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 2 y 3. Voy a empezar a leer. Juan 16, 2 y 3. Dice Cristo a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, miren, pensará con sinceridad que rinde servicio a Dios. Pero miren, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Véanlo, cómo una persona puede hacer cosas con sinceridad, pero está confiando en su sinceridad, no está confiando ni en el Padre ni en el Hijo. Entonces, hermanos, velo. Yo, ¿por qué oro? ¿Por qué asisto a la iglesia? ¿Por qué quiero ser miembro? ¿Por qué tomo la Santa Cena? ¿Por qué me someto a la iglesia local? ¿Por qué estudio? No porque eso me salva. Estaré yo equivocado. ¿Por qué debo de estar con la mejor actitud en la iglesia? No porque eso me salva. No ¿por qué debo de ofrendar? No porque eso me salva. Eso es un efecto de algo que ya Cristo hizo. Y yo descanso en esa obra, en esa persona. Él es el objeto de mi fe. Es Él y por Él lo hago. Porque ya tengo la corona desde el inicio de mi carrera me fue puesta la corona. Eres justo por los méritos de Cristo.
por su muerte. Ya gané la carrera desde el principio, hermanos. Por eso me esfuerzo. Por eso ahora sí quiero hacerlo con sinceridad, pero no confío en mi sinceridad. No confío en mi servicio. Yo confío en Cristo. Él lo hizo como yo nunca lo voy a poder hacer. Y Él murió por todos mis pecados. ¿No merece mi mayor sinceridad? Sí, pero mi sinceridad no es la base que Dios tomó para justificar, sino la vida perfecta y la muerte de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, antes de su conversión era Saulo de Tarso. Creía que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Él era un judío sincero. Él estaba dispuesto a matar y aún a morir por su judaísmo y a matar cristianos por ello. Miren Hechos, capítulo 26. En Hechos, capítulo 26, versículos del 9 al 11. Y miren cómo la Reina Valera 1960, esta versión pone en esos 3 versículos, pone el subtítulo: Pablo el perseguidor, Saulo de Tarso el perseguidor. Miren su propio testimonio. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber con sinceridad hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice. Véanlo, no solamente lo pensó y lo deseó, sino que lo hice en Jerusalén. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes o autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, véanlo, yo di mi voto, con sinceridad lo hizo, y muchas veces castigándolos él mismo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera, miren, sinceramente enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Lo hizo con sinceridad Pablo? Sí, lo hizo con sinceridad. Él en ese momento pensaba que yo soy una persona sincera ante Dios, y por esa sinceridad Dios me va a salvar. No, hermanos, tu sinceridad al cristianismo o a Cristo no es la base de tu justificación. No confíes en ella. Hoy puedes sentirte muy sincero. Mañana, cuando caigas en pecado, Dios te va a mostrar: ¿ya viste? ¿Ya viste que no eres tan sincero? Confía en mi hijo. Confía en mi hijo. No confíes en ti. No confíes en tus fuerzas. Confía en Cristo. Sígueme buscando por lo que Él ya hizo, por lo que Él es. Hermanos, la sinceridad no es tomada o considerada por Dios para justificar a nadie. Además, si consideráramos la sinceridad en el mejor de los casos, repito, pertenece a la santificación, no a la justificación. Y estas dos cosas no deben confundirse, como vimos hace 2 sermones. La obra de la santificación no tiene parte en nuestra justificación. Número 4, tampoco es nuestra fe. Vean cómo nos va acorralando el Señor. Y todo esto, repito, se malenseña en miles de iglesias alrededor del mundo. Tampoco es nuestra fe. O sea, no tenemos fe en nuestra fe. No tenemos fe en nuestro acto de creer. Y muchos hermanos, muchas personas, no, yo sé que soy salvo porque tengo fe. Tengo fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? No, yo tengo fe, yo creo. Sí, pero estás creyendo en ti, todavía eres inconverso. Aunque seas pastor, aunque seas misionero, aunque seas esposa de pastor, aunque seas hijo de pastor, aunque seas diácono de la iglesia, aunque seas servidor de la iglesia, aunque te hayas nacido en una cuna evangélica, aunque te hayas casado en una iglesia cristiana, no, tu fe te salva. La fe es el instrumento, es el ojo, es el medio, por lo cual yo veo a aquel que me salvó con su vida y su muerte. Entonces, no, mi fe me salva. Si yo tuviera un vaso de agua, un vaso de vidrio vacío en mi mano, pero tengo sed,
no puedo saciar mi sed. Pero Cristo viene y llena mi vaso y tomo. Sería yo un tonto si dijera, pero yo decidí tomar. Mi vaso me quitó la sed. No, no fue tu vaso, fue el agua que derramó Cristo, la cual tú bebiste. Es lo mismo, hermano. La fe es el vaso vacío que no puede saciar tu sed de Cristo. Solo Él puede saciar esto. Y Él lo hizo viviendo y muriendo. Entonces, el acto de creer tampoco nos es imputado por Dios para nuestra justificación. Todas las religiones del mundo, el Islam, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos y hasta los muchos grupos y denominaciones cristianas han afirmado este fatal error. En su tiempo, Jacobo Arminio y sus seguidores modernos han creído este error. Todos ellos han tratado hasta el día de hoy de sostener esta idea basándose en Romanos 4. Vamos a Romanos 4, donde ellos tuercen esta escritura para decir, no, mira, tu fe es lo que te justifica. Aquí estos versículos toman y los tuercen. Miren, Romanos 4, versículo 3. Vean eso. Empiezo a leer. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios, miren, y le fue contado por justicia. Ahí está, dice, ahí está, ¿ya vieron? Su fe, dice, es lo que los justifica. Véanlo. Eso parece decir, no, mi fe toma a Dios para que vean mi fe y me justifique. Otro versículo, ahí mismo en el versículo 5, Romanos 4. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ya vieron? Su fe. Si no tienes fe, estás perdido, dice. Sí, pero ya vimos que la fe es un don de Dios. Versículo 9, ahí mismo Romanos 4. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahí está. Versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando un incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Y también puedes leer en tu casa el versículo 13, y puedes leer en tu casa el versículo del 22 al 24 que dice lo mismo. La fe le es contada por justicia, la fe le es contada por justicia. Y dicen, ¿ya vieron? La fe es lo que nos justifica ante Dios. No, no es la fe. Repito, la fe es el vaso vacío que no sacia tu sed. El agua derramada por Cristo adentro de tu vaso es lo que te quita la sed. No fue tu vaso. No es tu fe lo que te salva en sí, la fe es el medio. Miren, escuchen bien, vamos a darle la interpretación correcta a estos versículos. Cuando el apóstol Pablo dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado, atribuido, imputado por justicia, se refiere no a la fe o al acto de creer, sino más bien al objeto de la fe, a la persona y a la obra que la fe ve, que es la justicia de Cristo, como vimos en el estudio pasado. En Romanos 4:6 claramente dice que Dios nos atribuye, nos pone a nuestra cuenta justicia, dice, sin nuestras obras. Al final dice en el versículo 6, justicia sin obras. Más adelante, en los versículos del 22 al 24, ahí mismo de Romanos 4, dice que esta misma justicia le será contada a todos aquellos que crean en aquel que le levantó de los muertos, a Jesús. Además, hay que considerar que el apóstol Pablo no dice que la fe le haya sido contada en lugar de la justicia, sino que la fe le fue contado por justicia o para justicia. Miren, la palabra griega es eis, E-I-S, que quiere decir con referencia o con respecto a. Entonces la fe nos es contado con respecto a la justicia.
Esto significa lo que Pablo dice en otro texto, miren Romanos 10:10, que con el corazón se cree para justicia. Es decir, que con el corazón el hombre cree en Cristo para recibir la justicia de Cristo, la cual justicia, no la fe, le es contada, atribuida y imputada para su justificación. Entonces, por eso no confiamos en nuestra fe, porque hoy podemos tener una gran fe, salimos del culto, qué bueno, creció mi fe, gloria a Dios, pero mañana con las pruebas quizás tu fe empiece a disminuir y vas a decir, ¿y qué pasó con mi fe? No, yo no confío en mi fe, porque hoy es mucho, mañana poco, es muy fluctuante. No, yo confío en la justicia que puedo mirar con mi pequeña fe, que puedo mirar con mi gran fe, pero no confío en mi fe. Yo confío en la justicia que me es imputada, y esa justicia es Cristo. Hermanos, la fe y la justicia entonces son dos términos diferentes en la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Romanos, como vimos en Romanos 3:22, se dice que se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Eso está en Romanos 3:22. Entonces, aquí estamos viendo que no es nuestra fe, sino algo diferente a ella. Es la justicia que nos justifica ante Dios. O sea, Dios no toma nuestra justicia, no toma nuestra fe, toma la justicia de Cristo y la imputa a nosotros, y eso lo creemos por medio de la fe. Vean, la fe no es la obediencia, escucha bien, la fe, nuestra fe, no es ni la obediencia ni la sangre de Cristo, que son las cosas por las cuales somos justificados o declarados justos delante de Dios. No hay duda alguna que la Escritura dice que somos justificados por la fe, eso está en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es por causa de la fe, sino por medio o a través de ella. En otras palabras, es Dios quien justifica. Eso está en Romanos 8:33. No la fe. Y nos justifica por medio de la vida justa y la muerte de Cristo por nosotros los pecadores. Dicha obra, dicha persona de Cristo las apropiamos por medio de la fe. Entonces, hermanos, no es la fe en sí la que nos justifica ante Dios, sino el objeto de la fe. Puesto que el objeto de la fe es Cristo, miren, su justicia, su vida perfecta, su muerte y resurrección, entonces no es la fe misma la que justifica al pecador, sino la obra consumada hecha por Cristo, en la cual creemos por la fe. Muchas personas confían en su fe en vez de confiar en Cristo y su justicia, la cual es el único objeto verdadero de la fe por medio de la cual podemos ser justificados ante Dios. Y espero que ninguno de nosotros confíe en su fe. Ojalá no confíes en tu fe, sino confíes en Cristo por medio de la fe. Es en este punto en donde tenemos que distinguir, miren hermanos, entre la salvación por medio de la fe y la salvación por causa de la fe. Y esta salvación por causa de la fe es la que se enseña hoy actualmente. Ponen la confianza en el hombre, en su obediencia a la ley o en su obediencia al Evangelio, en su sinceridad, en su fe. No, nosotros no somos salvos por causa de nuestra fe. Somos salvos por Cristo, por medio de la fe. Somos salvos por la gracia de Dios que creemos por medio de la fe. En la justificación, por medio de la fe en Cristo y por causa de la fe en Él que somos justificados. Multitudes de personas creen equivocadamente en la justificación por causa de su fe y no por medio de su fe. Tales personas terminan creyendo que es su fe, su acto de creer,
lo que los justifica ante Dios. Entonces, hermanos, la base de nuestra justificación delante de Dios, como vamos a ver en el quinto punto, es la obra de Cristo. No somos justificados por tener fe, y si tenemos fe fue un don de Dios. Somos justificados porque hemos visto con la fe todo lo que Cristo ya ha hecho por nosotros para ser justificados por Dios. Una obediencia perfecta a la ley de Dios, número uno, y una muerte horrorosa bajo la maldición de esa ley de Dios. Punto número 5. La base de nuestra justificación es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esta justicia no es, escuchen bien, no es su justicia esencial como parte de su ser, no es su atributo justo como Dios, no, como Dios, porque es la segunda persona de la Trinidad. No, a esa justicia nos referimos. Ni tampoco son las acciones de justicia realizadas por Él en el cielo como Jesucristo el justo. Tampoco a esa justicia nos referimos, sino solamente a aquella justicia que Él realizó durante su condición de hombre, durante su condición de humillación aquí en la tierra. Es decir, no nos referimos a la justicia de Cristo como su atributo, como Dios, como un atributo propio de su ser. Ni tampoco nos referimos a la justicia que la ley de Dios requiere de cada uno de nosotros. Sino como leímos en Romanos 1:17, nos referimos a la justicia que Dios ha provisto ya para la justificación de los pecadores. Y no va a haber otra. Esa es la justicia de Dios que anuncia el Evangelio. La justicia hecha por un hombre, Cristo, por viles pecadores. Es la justicia que Cristo forjó y realizó como hombre en este mundo, para que creyéndola seamos justificados. Es esta justicia ya realizada por Cristo, la que es predicada en el Evangelio. La justicia de Cristo que anuncia el Evangelio se refiere entonces a la vida perfecta que Él vivió como el segundo Adán, como la cabeza y representante de su pueblo. También, hermanos, es bueno aclarar que esta justicia de Cristo no incluye sus obras extraordinarias ni sus milagros hechos por Él durante su ministerio público, ya que esas obras extraordinarias, sus milagros, sus señales, no son la causa de nuestra justicia, sino que esos eran sus credenciales que lo autentificaban como el mediador único entre Dios y los pecadores. Pero no debemos decir, no, yo soy creyente porque creo en los milagros. No, yo creo que soy creyente porque creo en Cristo el sanador, mi sanador. No, tampoco. Es lo que Él hizo bajo la ley, su obediencia a la ley como hombre y su muerte bajo la ley por nosotros. Lo que Adán recibió en el Edén: vas a morir y ya no puedes obedecerla, has caído de mi gracia. Él hizo estas señales, estos milagros para que los pecadores creyeran en su justicia, y esa justicia es su obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces, esas señales, esos milagros no deben de ser el objeto de la justicia en la cual debemos de creer. Vean esto. Entonces ya entendimos que su justicia es lo que Él hizo como hombre, y es por eso que comúnmente esta justicia se divide en justicia activa y justicia pasiva. Su obediencia activa, o es su justicia activa, significa la conformidad de su vida a los preceptos de la ley de Dios, y esta obediencia es, estrictamente hablando, aquella por la cual nosotros somos declarados justos. Si hubiera sido solo su muerte imputada a nosotros quedaríamos en un aspecto neutral ante Dios. Sí, ya no soy culpable, pero ¿dónde quedo? Me falta justicia. Entonces, su obediencia activa es la justicia que me es imputada, y por ella Dios me declara justo. Eso es parte de su obediencia activa. Ahora, lo que se conoce como su obediencia pasiva se refiere a sus sufrimientos y a su muerte bajo la ira de Dios.
y es expresada frecuentemente en las Escrituras con la frase su sangre. Y es por esta muerte de Cristo que se nos perdonan todos nuestros pecados. Por su obediencia pasiva, mis pecados puestos en Él, Dios los condena en Él y yo puedo recibir su perdón, pero por su obediencia a la ley de Dios, cuando yo creo en Él, es que soy declarado justo. No culpable por su muerte, positivamente justo. Dios está satisfecho con la obra de Cristo y ella ahora sí la puede imputar a todos aquellos que crean en Él. Pero vean, hermanos, no debemos de pensar que la frase obediencia pasiva significa que Cristo no fue activo en sus sufrimientos, ya que Cristo fue activo en sus sufrimientos y muerte. La Escritura dice que Él puso su vida de sí mismo, Juan 10:18. Él derramó su vida hasta la muerte, eso está en Isaías 53:12. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice Efesios 5:2. Y en Hebreos 9:14 dice que por el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, la muerte y los sufrimientos de Cristo, que son comúnmente llamados su obediencia pasiva, son también requisitos para nuestra justificación y nos son imputados con este fin. Por eso la palabra puede decir en Isaías 53:5 que por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados por su muerte y somos justificados por su sangre, dice Romanos 5:9, y también somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo en Romanos 5:10. Por otra parte, hermanos, no solamente su obediencia perfecta, vean esto, no solamente su obediencia perfecta, número 1, y número 2, y sus sufrimientos y muerte, sino que también, miren, número 3, la santidad de su naturaleza humana nos son imputadas para nuestra justificación. ¿Qué significa eso, hermanos? Vean, los dos aspectos de la ley: obediencia perfecta, sus obras. Número 2, su muerte bajo la ira de Dios por nosotros. Sí, pero su naturaleza santa. Y esa es la base para que nosotros recibamos la regeneración. La regeneración es participar de su naturaleza santa. Vean esto, que no solamente apunta a algo, sí, claro, la justificación es algo legal, pero antes de ser justificados fuimos regenerados. Ya estamos participando de su naturaleza santa, aunque en nuestra percepción todavía no es perfecta, pero ya es santa. ¿Dónde se perfecciona? En la santificación. Entonces, vean, participamos de Cristo en 3 maneras, hermanos: su naturaleza santa al ser regenerados, su obediencia perfecta a la ley y su muerte bajo la ira de Dios, bajo la ley de Dios. ¿Por qué tuvo que ser así, hermanos? Porque la ley de Dios exige una naturaleza santa del que obedece, exige una obediencia perfecta y en el caso de desobediencia exige el castigo. Y Cristo cumplió con todo eso. Cristo asumió nuestra naturaleza humana santa y en ella realizó una obediencia perfecta a la ley de Dios, y siendo perfectamente santo y justo, murió bajo el castigo divino que merecíamos los pecadores. Todo esto lo hizo, hermanos, no para sí mismo. Así como Adán hizo lo que hizo, no para sí mismo, sino para el primer Génesis, toda la raza humana. Cristo, siendo el segundo Adán, el creador del segundo Génesis, lo hizo para los elegidos de Dios, que eran parte de la raza caída de Adán. Entonces, hermanos, toda esta obra nos es imputada para nuestra justificación. Te pregunto, antes de llegar a las conclusiones ya de este tema, ¿esto has creído de verdad? ¿Esta es la obra que has creído? ¿En esta persona has creído? ¿Con esta persona te encuentras en cada culto, domingo tras domingo? Pues ante esa persona estamos, te guste o no. En este lugar no venimos a admirar a nadie, hermanos, de verdad. Hace rato se oró: Dios, permite que lo que aquí se vaya a predicar
gloria y sea para tu honra. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú cuando eso se cumple domingo tras domingo? Le ponemos una responsabilidad al que va a predicar. ¿Y dónde está mi responsabilidad? Dios está cumpliendo esto que estamos orando. Su palabra está siendo predicada. ¿Cómo yo la estoy recibiendo? Su ley no ha sido anulada. ¿Cuál es mi actitud al escuchar esta palabra? ¿Cómo debe de ir cambiando mi vida por este evangelio? Hemos creído esto, hermanos. Como hemos dicho, se los dije al principio, no creer esto correctamente. Si tú estás creyendo esto, hoy estás muerto espiritualmente para Dios, aunque te sientas creyente, aunque tú pienses que estás obedeciendo en tu vida externamente. Y número 2, eternamente estarás acabado delante de Dios, justamente. Eso es si no lo entiendes. Se empieza a manifestar en esta vida. Pero también les dije, entender esto cambiará positivamente tu vida. No serás el mismo. Se notará ahora en tu santificación una obediencia sincera al Evangelio. Le agradecerás al Señor por esta justicia ya hecha por Cristo. Y se notará en tus actitudes, se notará en tus motivos, en tus intenciones. Se notará en cada culto, hermano, de verdad. Se notará en cada reunión de la iglesia. Es un deber público esto, hermano. Es una honra, es un honor estar aquí. Hermanos, lo que se predica aquí, de verdad, en millones de iglesias no se predica. Y eso nos compromete más al Señor. Primero los Corintios 1:10. Miren, 1:30, perdón. Primero los Corintios 1:30, ya para pasar a las conclusiones finales. Primero los Corintios 1:30, más por Él, más por Cristo, más por Dios, perdón, estáis vosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios. Miren, número 1, sabiduría. Número 2, justificación. Número 3, santificación. Número 4, redención. Vean esto, la palabra sabiduría pudiera significar lo que vimos la semana pasada, todo el plan, la decisión o el propósito eterno de justificarnos, porque en Cristo se manifiesta la sabiduría de Dios, como leemos en 1 Corintios 1:24. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Las otras cosas que leemos en 1 Corintios 1:30 pueden ser consideradas como las partes principales o el método que Dios usó para justificarnos. Vean esto, la palabra santificación que leemos ahí, que es la tercera palabra, pudiera significar lo que dije hace rato, la santidad de su naturaleza humana. La palabra justificación pudiera significar su obediencia activa a la ley de Dios, por la cual somos estrictamente declarados justos. Y la palabra redención pudiera significar sus sufrimientos y muerte, que nos libra de la santa ira de Dios. Y por medio de esta manera, miren, toda la justicia de Dios que Él demanda de nosotros, Él la proveyó. Toda la justicia de la ley fue cumplida por Cristo en favor de nosotros. Hermanos, no olvidemos que hasta el día de hoy todo ser humano está bajo la exigencia de obedecer perfectamente la ley de Dios para ser justificado. Todos. Pero debido al pecado, ningún ser humano puede obedecer adecuadamente dicha ley. Cristo, enviado del Padre, por el amor del Padre, vino al mundo como hombre a obedecer dicha ley en nuestro lugar y también a morir por nuestros pecados bajo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en la obra de Cristo en lugar de ellos son perdonados y declarados justos
justos, es decir, ya no tienen culpa ante Dios y ya no están bajo condenación. Son los dichosos y los bienaventurados, pero todos aquellos que crean que se pueden salvar guardando la ley de Dios, o que confíen en su obediencia al Evangelio, o en su sinceridad religiosa, o que confíen en su propia fe, aún continúan en sus pecados para Dios, y la ley de Dios exige que mueran. Hermanos, ningún pecado quedará sin castigo. Ningún pecado quedará sin castigo. Dios ha decidido derramar su castigo en dos lugares desde nuestra perspectiva, en el pasado y en el futuro. En el pasado ya lo hizo en la cruz del Calvario, sobre el alma y sobre el cuerpo de Cristo. Y ahí todos hemos sido castigados, los que hemos creído que somos pecadores y no podemos salvarnos, hemos creído solamente en Cristo. Los que no crean en Cristo, que Dios les derramó su ira sobre ellos en el pasado, la derramará sobre ellos en el futuro eternamente, en el lago de fuego, que es el infierno en su máxima potencia. Hermanos, todos seremos castigados por nuestros pecados. Esto anuncia el Evangelio. El Evangelio anuncia que ningún pecado quedará impune, todos serán castigados. Pero el Evangelio anuncia: unos ya han sido castigados en la cruz de Cristo en el pasado, y otros lo serán en sus propias personas en el futuro, en el lago de fuego. La ley de Dios se tiene que obedecer y cumplir en cada uno de nosotros. Y solo Cristo nos libra de la ley de Dios precisamente porque Él la cumplió por los pecadores. La exigencia de Dios hacia ti de cumplir su ley, Cristo la llevó. ¿Crees en Él? Entonces, hermanos, mantengamos nuestra confianza únicamente en la obra de Cristo, obra por la cual somos legalmente justos ante Dios por medio de la fe. Que así sea, que se note con nuestras vidas. Vamos a poner